ustedes. Nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor por referencia. Leemos en Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo los primeros 13 versículos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, llorar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como ya hemos mencionado varias veces, gracias al Señor nos permite llegar hasta el último domingo de este año, de este 2020. Y por lo general, cuando estamos en estas fechas, es bien común, una práctica muy común, el hacer nuestras listas de metas. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos nuestras listas de metas? Sabemos que pensamos a poner cuáles son mis metas para este año que comienza, para el nuevo año. La dieta, un mejor trabajo, una casa, un auto, y hacemos una gran cantidad de metas. Sin embargo, yo les quiero preguntar, ¿es la oración una de ellas? ¿Es la oración una de mis metas? Porque el cristiano, el creyente, ora. Hermanos, ese es el argumento que les quiero presentar esta mañana, que el creyente ora. Y cuando ora, ora bíblicamente, buscando agradar al Padre, buscando exaltar al Padre, y ora buscando al Padre. Ese es el argumento que les quiero presentar, la importancia de la oración y que el creyente ora. Y lo vamos a hacer en tres puntos principales. Primero vamos a analizar el contexto. Hemos leído estos 13 versículos, pero esto existe dentro de un contexto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar el contexto. Después vamos a ver la oración, qué el Señor nos está enseñando sobre la oración. Y por último vamos a terminar con el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesús, de cómo orar. Con esto en mente vamos a dar inicio con el contexto. Estamos en el Evangelio de Mateo. Si usted va páginas atrás, usted encuentra una separación, una división marcada en nuestras Biblias, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento concluye con Malaquías, el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Y entre estos dos libros existe un periodo de 400 años aproximadamente, lo que se conoce como el periodo intertestamentario. Y también es un periodo caracterizado por el gran silencio, el silencio de Dios, donde no hubo profeta, donde no hubo palabra. Y aquí es donde nos encontramos, en el Evangelio de Mateo. Malaquías termina anunciando la venida del Mesías, y Mateo continúa en esa. ¿Recuerdan la revelación progresiva que el pastor nos hablaba hace semanas atrás? Continúa con la revelación progresiva.
Malaquías termina anunciando la venida del Mesías y Mateo empieza con la venida del Mesías. ¿Qué es lo que encontramos en los primeros 2 capítulos del Evangelio? La genealogía de Jesús, que la traza hasta Abraham, las promesas. El Mesías judío trae la historia de salvación a su clímax, rescatando su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito principal de Mateo, lo que Mateo quiere que entendamos. Que el Mesías, Jesús, el Mesías judío, ha llegado con autoridad y viene para traer salvación a su pueblo, para pagar el precio de sus pecados, para así poder ser salvos. Aquí es donde nos encontramos. Eso es lo que Mateo quiere que veamos. El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías judío, ha llegado y viene con autoridad. Y esto es lo que vamos a ver aquí en las enseñanzas. Los primeros 2 capítulos nos hablan de la genealogía y los eventos que giran alrededor del nacimiento. La huida a Egipto y la visita de los magos. Todo esto lo encontramos en los primeros 2 capítulos. Después llegamos al capítulo 3, donde encontramos la predicación de Juan el Bautista, preparando el camino de la llegada del Mesías. Y también encontramos el bautismo de Jesús. En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús y el comienzo público de Jesús. Para así llegamos al capítulo 5, donde da inicio el Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, que encontramos en los capítulos del 5 al 7, tiene como propósito, el propósito de Jesús al predicar este sermón es profundizar en las enseñanzas de Moisés, en la ley que Moisés había dado anteriormente. Aquí Mateo está presentando a Jesús como un mejor Moisés. En el Antiguo Testamento, en el principio, en el Éxodo, Jesús reconoce al pueblo de Israel como hijos suyos, como su pueblo. Lo reconoce, los aparta para él. En el bautizo de Jesús, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, recibe la aprobación del Padre. Una vez que Jesús, que Dios, en el Antiguo Testamento, identifica al pueblo de Israel como pueblo suyo, los lleva al desierto. Y debido a que caen en desobediencia, en tentación, por 40 años tienen que pasar en vagabundo. Ya por 40 años. Después de que Jesús recibe la aprobación del Padre, Jesús es dirigido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero a diferencia del pueblo de Israel, Jesús no conoció pecado. Él venció donde el pueblo de Israel no pudo vencer. El Mesías que ha venido con autoridad vence la tentación. Después de la tentación de pasar esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel, llegan al monte y Moisés sube el monte y recibe la ley. Después de que Jesús fue llevado por el Espíritu, comienza su ministerio público. Llegamos al capítulo 5. Jesús sube al monte y empieza con sus enseñanzas con autoridad. Las primeras enseñanzas, capítulo 5, están bien relacionadas con la ley. Mientras que la ley mosaica lidiaba con los aspectos externos, conductas, acciones, lo que Jesús predica en el Sermón del Monte va más allá de lo externo. Jesús se está enfocando en lo interno, en el corazón, porque es ahí donde se origina el pecado. Y esto es sumamente importante que entendamos por lo que vamos a estar viendo. Jesús está pasando de lo exterior, de no cometes adulterio, no hurtes, sino a lo que de corazón. No tienes que matar físicamente, simplemente con el hecho de odiar a tu hermano, ya has pecado. Vemos una escalación. Jesús es un mejor Moisés y con autoridad nos da parte de la revelación progresiva. Vemos una escalación. Jesús profundiza, llega hasta donde Moisés no pudo llegar, al corazón, porque es el corazón donde se origina el pecado. Ahí es donde nos encontramos. Y esto es clave que entendamos que Jesús no está tan preocupado por las acciones, sino por la motivación de esas acciones. Y aquí lo vemos en los primeros 4 versículos. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En los siguientes 18 versículos, después de las bienaventuranzas,
el enfoque es mostrar el carácter de Dios que nosotros debemos perseguir, debemos de enseñar sobre la ley. Jesús enseña sobre 3 aspectos importantes de la tradición religiosa para el pueblo de Israel, que son las limosnas, la oración y el ayuno. Estas acciones suenan bien. Si yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos dar limosna, que pasar tiempo en oración y ayunar? Son acciones que no tenemos ningún problema. Sin embargo, como dijimos, no es tanto lo externo. Jesús está profundizando, llegando al corazón. ¿Cuál es la motivación por la que das limosna? ¿Cuál es la motivación por la que oras? ¿Cuál es la motivación por la que ayunas? ¿Para practicar vuestra justicia delante de los hombres? ¿Para ser visto por ellos? En resumen, lo que Jesús enseña en estos primeros 4 versículos en torno a la limosna es la acción de dar. No se debe hacer con el fin de agradar a los hombres, de recibir el reconocimiento de los hombres, ni siquiera delante de nosotros mismos, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, delante de los hombres ni de nosotros mismos, sino que es delante de Dios. Nuestra motivación principal como creyentes es agradar a Dios, hacer la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Por el pecado, hermanos, que habita en nosotros. Porque mientras estemos en esta carne, tenemos una lucha constante con nuestro pecado. Y tenemos que ser conscientes de que estamos luchando con nuestro pecado y vamos a pecar. Por eso es que necesitamos a nuestro Señor Jesús, al Jesús prometido que ha llegado, el Salvador prometido que estaba anunciado, que Malaquías anunciaba, ha llegado. Y a Él venimos y en arrepentimiento y fe. Él es el quien perdona nuestros pecados. ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Como dijimos, nuestro Señor Jesús toca 3 aspectos claves de la tradición judía: la limosna, la oración y el ayuno. Nuestro enfoque va a ser específicamente la oración. En los versículos de 5 al 8 leemos: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Si continuamos leyendo a partir del versículo al 13, Jesús señala que hay formas de orar, las cuales no son agradables, aceptables a Dios. Esto debe levantar una alerta. Sí, hay maneras de hacer cosas buenas, pero de hacerlo con una motivación incorrecta que nos van a llevar a pecar. Como dijimos al principio, Jesús no está tan preocupado en las acciones, sino en el corazón. ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Vamos a ver que hay formas de orar las cuales no son agradables a Dios. Después vamos a identificar la manera una vez que Jesús les dice no oren de esta manera, Jesús enseña la manera correcta, una manera de orar que agrada al Padre. Y también Jesús va a presentar un modelo de oración que incluye las actitudes que agradan a Dios. Comenzando con el versículo 5 que dice: y cuando oréis, tenemos que entender un poquito de la tradición religiosa del pueblo de Israel de aquel entonces. La oración era parte de ellos. Sí, el pueblo judío oraba 3 veces al día. El hecho de no orar, no había necesidad de mandar ese mandato explícitamente. Por eso es que Jesús no lo manda explícitamente, porque Él asumía que el pueblo de Dios ora, el creyente ora. Ese es el punto de partida del Señor, que el creyente ora. Sin embargo, un ejemplo de que el pueblo judío oraba lo encontramos en la persona de Daniel. En Daniel 6:10 se nos dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, llorando y dando gracias delante de Dios. La oración era parte de la tradición religiosa de ese entonces. Nuestro Señor no tuvo necesidad de mandarlos a orar,
Sin embargo, tuvo la necesidad de corregir esa acción por la motivación que ellos realizaban esta acción. ¿Cuál es nuestra motivación? El creyente ora, pero cuando ora, ¿cuál es la motivación detrás de esa oración? Dijimos que había 3 aspectos: la limosna, la oración y el ayuno. Y en cada uno de estos 3 aspectos aparece el término hipócrita. No seas como los hipócritas que dan limosna de esta manera. No seas como los hipócritas que cuando oran de esta manera. No hagas el ayuno, practiques el ayuno como los hipócritas que lo hacen de esta manera. So, vemos un contraste entre lo que el Señor demanda de nosotros y la práctica de estos del pueblo de Israel, de los fariseos, de los hipócritas. Y el término hipócrita se usaba comúnmente para referirse a los actores en los dramas griegos. Una persona que tomaba una identidad que no era de él, que trataba de ser alguien que no es. Eso es lo que está detrás del término hipócrita. Lo que Jesús está diciendo, ellos no son reales. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Buscan agradar a los hombres. Buscan agradar a los hombres. Y el Señor fue como comenzó: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. El problema, ¿cómo oraban ellos? Si leemos en el versículo 5, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. El problema no es ponerse en pie. El ponerse en pie era la postura correcta o aceptable o común de la tradición. Ellos oraban en pie. Y tampoco es orar en las sinagogas. Las sinagogas era el punto de partida donde ellos venían a estudiar, a escuchar la palabra. Lo que nosotros hacemos, venimos, escuchamos y oramos por la palabra. Entonces el problema no es tanto en orar de pie, ni en las sinagogas, ni en las esquinas. Hay quienes sugieren que orar en las esquinas era para un modo de compartir. Pero sin embargo el problema no es el problema era la motivación. ¿Y cuál es la motivación? El mismo versículo aquí lo encontramos. Para ser visto por ellos, para ser visto por los hombres. ¿Cuál es la motivación detrás de la oración de estos personas de fariseos a quienes Jesús llama hipócritas? Ser visto por los hombres, buscar el agrado de los hombres. ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos? ¿Cuál es nuestra motivación cuando servimos en un ministerio público dentro de la iglesia? Cuando cantamos, cuando dirigimos alabanza, cuando damos bienvenida. ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Amén. ¿Estamos buscando la aprobación, la justicia de los hombres? ¿O queremos realmente, es una muestra de agradecimiento por quién es el Señor, Amén. de dónde nos sacó, por el perdón que hemos recibido? Hermanos, el fariseísmo religioso no ha muerto. El fariseísmo religioso no ha muerto. Es posible orar, dirigir reuniones de oración, liderar oraciones en la congregación, no para adorar a Dios, sino para ganar una reputación de piedad para nosotros mismos, para ser vistos por los hombres. El fariseísmo no ha muerto, hermano. Por eso es que tenemos que estar alerta. Por eso es que el Señor nos está llamando la atención a que cuiden su corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cuidado con agradar a los hombres. Nuestro propósito como creyentes es vivir una vida que glorifica, que exalta, que busca la gloria del Padre. Amén. ¿Cómo podemos fingir que alabamos, oramos a Dios, cuando en realidad nos interesa que los hombres nos alaben? ¿Cómo podemos orar, fingir que alabamos a un Dios, cuando en realidad queremos nuestra propia exaltación? Hermanos, si esta es nuestra realidad, tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tenemos que pedirle que examine nuestros corazones. Que examine nuestros corazones, que nos muestre nuestro pecado. Ser confrontados con nuestro pecado. Solo así vamos a poder entender nuestra necesidad de un Salvador, cuando hemos sido confrontados con nuestro pecado. ¿Cuál es la motivación de nuestra oración? Entonces continuamos con el versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ora a tu Padre. Hermano, la oración tiene una audiencia única. La oración tiene una audiencia única. Debe ser dirigida a Dios con el fin de agradarlo a Él y no a las multitudes. ¿Cómo debe orar el creyente? Oramos a nuestro Padre. Amén. Él es nuestra audiencia. Nuestra oración está dirigida a Él, no para agradar a los hombres. Oramos en conjunto, sí, pero no para impresionarnos unos a otros, sino enfocados en Dios, en Padre. Dirigirse a Dios y solamente a Él en la oración, en privado y en público, requiere una disciplina rigurosa y un motivo puro. El creyente tiene que decidir una vez si su principal motivo es el de agradar a Dios o al de los hombres. Tenemos que ser conscientes de que nuestro pecado va a romper nuestras motivaciones. Él va a ser una lucha constante. Por eso tenemos que la vida cristiana se vive en Cristo. Por Amén. nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Como Amén. creyentes dependemos de la dirección y el sustento del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que tenemos que adentrarnos en su palabra, conocerle a Él por quién Él es, por quién Él verdaderamente, cómo Él se ha dado a revelar en su palabra. Amén. Amén. ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Recordemos que el creyente ora, pero ¿cuál es la motivación detrás de esa oración? La esencia de la oración cristiana, hermanos, es buscar a Dios. Buscar a Dios sin distracciones, en secreto. El Señor conoce nuestra lucha, nuestro orgullo, cómo nos gusta ese protagonismo. Por eso que nos enseña, nos dice que lo busquemos en secreto, por nuestro propio bien. Porque conoce lo ególatra que somos, lo mucho que nos gusta ser el centro. Lo queremos. Si no Él nos ayuda, nos dice que vayamos en secreto, donde no tienes ninguna distracción, para que sí puedas enfocarte, concentrarte realmente en agradar a tu Padre. Amén. Así de bueno es el Señor, que Él mismo nos conoce tan bien, que nos da lo que necesitamos. Necesitamos ser confrontados con nuestro Amén. orgullo, con Amén. nuestro ego. Por eso es retirarnos, el no buscar protagonismo, en nuestro en secreto rendirnos de rodillas, venir delante del trono de gracia para Amén. recibir misericordia. La esencia de la oración es buscar a Dios. Amén. Buscar a Dios. El Salmo 27, versículos 7 y 8 nos dicen: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. En la oración, hermanos, nosotros buscamos el rostro del Señor. Y es mucho más fácil hacerlo sin distracciones. Por eso que se nos dice, hazlo en secreto. Aléjate de cualquier distracción. Muere al yo, muere al yo. Que Cristo sea quien realmente te sustente, que sea el centro de nuestra oración. Amén. Porque el creyente ora, hermanos. Y cuando lo buscamos para conocer quién realmente es Él, quién realmente es Dios. Es simplemente un genio de la lámpara que me puede dar materiales, trabajo, salud, solo simplemente. Ese es Dios, es la imagen que hemos creado de Dios. Dios es mucho más que eso, más que un simple genio de la lámpara. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Dios Amén, el aleluya. Señor, Dios el juez, Dios nuestro Padre Celestial mediante nuestro Señor Jesucristo. So, el Señor es mucho más grande que simplemente alguien que responde a lo que yo quiero. Sí que hemos creado un Dios que nosotros podemos manipular y que solo vive para beneficiarme. Hemos distorsionado quién Dios es. Yo no quiero servir a un Dios que yo lo puedo manipular. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios todopoderoso que habló y fue creado. Con el simple hecho de hablar, de dar una palabra. Ese es el Dios que servimos, al Dios que creemos. Hermanos, conozcámosle de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado. Amén. Adentrémonos en su palabra. Hermanos, el creyente ora motivado, buscando conocer a Dios.
buscando agradar a Dios y no a los hombres. Amén. En los versículos 7 y 8 leemos: al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que vosotros le pidáis. Si vemos en los primeros versículos 5 y ahora en el 7 y 8, vemos cómo el Señor está enseñando sobre la oración, pero de una perspectiva negativa. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Porque conoce nuestra tendencia por el pecado que habita en nosotros a distorsionar aún una acción noble, una acción buena. Por nuestro pecado la vamos a distorsionar. Por eso que el Señor quiere corregir la motivación dentro de nuestros corazones. Y aquí vemos una vez más una advertencia. Jesús vuelve a enseñar sobre la oración, enfocándose una vez más en corregir la práctica de oración que es ineficaz e inaceptable delante de Dios. Aquí en este versículo vemos que es las vanas repeticiones. Sin embargo, es clave que entendamos que Jesús no está prohibiendo o no prohíbe repetir una oración. Si vamos a Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró la misma oración 3 veces. Que pasa de mí esta copa, hágase tu voluntad. Oró 3 veces. Si vamos a 2 de Corintios, Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón de la carne. Vemos que en sí el problema no es la repetición, sino es la vana palabrería. La vana palabrería. Muchas veces creemos que al repetir o creemos que con nuestra elocuencia vamos a impresionar a Dios. Hermanos, no hay nada que podamos hacer que impresione a nuestro Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. No hay, por más elocuente que queramos hacer nuestra oración, eso no va a cambiar quién Dios es. Dios es un Dios que no cambia. Que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad y Él no cambia. Él es trascendente. Él va más allá de nuestro entendimiento. Conozcámosle, hermanos. Conozcámosle a nuestro Señor. Entonces vemos aquí que el problema no es la repetición, sino la vana palabrería. Y no podemos impresionar a Dios todo con nuestra vana palabrería. Aquí vemos una vez más, esto puede ser el reflejo de nuestra motivación. ¿Por qué oramos? ¿Por qué queremos impresionar? ¿Por qué usar la vana palabrería? ¿Estamos acaso tratando de impresionar una vez más a los hombres? ¿O estamos buscando el agrado de Dios? Hermanos, ¿cuál es el motivo? El creyente ora, pero ¿cuál es la motivación? Hasta ahorita hemos hablado de la oración, pero si se han dado cuenta, no hemos definido qué es la oración. Es clave que entendamos qué es la oración. Y los quiero dejar con esta definición bien práctica. La oración es hablar con Dios. Amén. La oración es hablar con Dios. Una oración práctica que podamos tomar y llevar a este nuevo año que comienza, que hagamos del hablar con Dios una de nuestras metas, una meta diaria, que no pase un día en el cual no vengamos de rodillas delante del Señor a hablar con Él, hablar con Él. En el Nuevo Testamento encontramos, específico por Pablo, nos alienta en repetidas ocasiones a orar. La importancia de la oración, de hablar con nuestro Padre. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 17 nos dice: orar sin cesar, orar todo el tiempo, que tu oración no sea dependiente de las circunstancias. Con toda la incertidumbre que vivimos por una pandemia, por toda la incertidumbre que la situación política del país, por cualquier circunstancia difícil que tú estés pasando, hermanos, ora sin cesar, ora sin cesar. El creyente ora, el creyente habla con su Padre. Hermanos, que en este año podamos orar sin cesar, orar en todo tiempo. Romanos 12, capítulo 12 nos dice, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, el creyente ora, constantes en la oración. Filipenses 4,
versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración y ruego con acción de gracias. Él conoce todo lo que necesitamos antes de que nosotros le pidamos. Cuando nosotros oramos, no es que vamos a convencer a Dios, sino es que nos va a ayudar a nosotros a ir más allá de nuestras circunstancias que nos rodean, a olvidarnos de nosotros y a enfocarnos en el Dios Todopoderoso, Amén. el que provee para nosotros, el que ha provisto el más mayor o ha suplido nuestra mayor necesidad, la necesidad de un Salvador. Amén. Podemos estar sufriendo, podemos estar pasando problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, pero más allá de todos estos problemas, tenemos un problema mucho más grave, nuestro pecado, el cual nos separa de Dios. Por lo tanto, la manera en que Dios nos ha bendecido es con un Salvador. Amén. El Mesías prometido ha llegado. El Mesías prometido ha llegado, vino, nació, murió en una cruz y ahora resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando hablamos, es con Él con quien estamos hablando. En la oración hablamos con Dios. Hablamos con Dios, buscamos conocerle por quien realmente Él es, por la manera en que Él se ha dado a conocer, no por cualquier distorsión que yo haya creado en mi mente. J.C. Rao dice, llegamos a conocer a otras personas en este mundo hablando con ellas. Si no hablamos con ellas, no les podemos conocer realmente. En forma semejante, no podemos conocer a Dios sin orar a Él. En pocas palabras, entonces, no orar es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, Amén. sin esperanza y sin el cielo. Es estar en camino hacia el infierno. Hermanos, el creyente ora. Amén. El Sí, creyente ora para conocer a Dios, a Amén. nuestro Padre. Amén. Amén. So, continuando con nuestro pasaje, vamos a ver ahora un ejemplo de oración. Vemos que la oración es hablar con Dios y lo debemos hacer para buscarle, para alinear, no para que Él resuelva, o sea, nuestro genio mágico de la lámpara que resuelva toda circunstancia, sino para nosotros despojarnos, ir a olvidarnos de lo que nos, circunstancias que nos rodean y descansar en Él, alinearnos, buscar su voluntad. Entonces, con esto, ¿cuál es el ejemplo que el Señor nos da? Él ya nos advirtió a no buscar el agrado de los hombres. Y cuando oremos, lo oremos en secreto, para así olvidarnos de nosotros mismos y poder enfocarnos en Él completamente. Y ahora nos da un ejemplo de cómo debemos orar. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. En los versículos del 1 al 18 se emplea aproximadamente 10 veces el término Padre. Y esto refleja una confianza, una cercanía. ¿Cómo nosotros hablamos con nuestro Padre terrenal? Podemos ir a nuestro Padre terrenal en todo momento. Tenemos esa confianza que si vamos a Él nos va a escuchar. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre perfecto, nuestro Padre amoroso, Padre nuestro? Es una confianza y cercanía. El concepto, este concepto de Padre no es algo nuevo, sino es algo que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. En Salmos 103, versículo 13, nos dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Vemos un Padre amoroso. Isaías 63, versículo 13, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce y nos reconoce Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Él es nuestro Padre. La pregunta es, ¿por qué podemos llamarle Padre? ¿Por qué podemos llamarle Padre? Gracias a la obra de Jesucristo. Amén. El Evangelio de Cristo hace posible ser adoptados. Así es. En el principio Dios creó una creación perfecta, pero por el pecado se creó una separación. Pero en su misericordia el Señor proveyó los medios para que volvamos
a tener una relación, acceso al Padre una vez más. Por eso es que Jesús vino a morir en el Calvario, llevando así nuestro pecado, lo que nos separaba de Dios, la culpa, recibiendo la ira de Dios. Jesús la tomó en nuestro lugar. Amén. Murió y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y a nosotros, al venir a Él en arrepentimiento y fe, nos hacemos partícipes de la promesa de que un día Él va a regresar por su pueblo para Amén. pasar nosotros una eternidad en presencia de Él, hermanos. Aleluya. Eso es, por eso podemos llamarle Padre, por la obra exclusiva de Jesucristo. Solo por Jesús, solo en Cristo, solo tenemos un mediador, Jesucristo. Martín Lutero dijo: Dios nos invita a creer que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le invoquemos consolados y con toda confianza como hijos amantes a su Padre querido. Amén. Tenemos confianza, tenemos cercanía en nuestro Padre. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente, Amén. confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre, que está en los cielos. A nuestro Padre nosotros acercamos, tenemos esa cercanía y confianza, pero tenemos con nuestro Padre tener cierto grado de reverencia, de respeto. Cuanto más a nuestro Padre que está en los cielos, que es el Dios, el creador de todas las cosas, que está en los cielos, expresa la trascendencia, la alteza y la gloria de Dios. Su trascendencia implica que debemos orar con reverencia, con humildad, con devoción y con sumo respeto. Nuestro temor a Dios nunca debe impedir que nos acerquemos a su trono con confianza. Nuestra confianza nunca debe significar que nos acercamos con irreverencia o con excesiva ligereza. Él es Dios. Él no está aquí a mi lado. Él no es mi mejor amigo. Él no es mi compañero con el que yo juego deporte. No, Él es Dios. Él está por encima de todas las cosas. Cuando el creyente ora, Él reconoce que el Padre amoroso que podemos acudir con confianza, Él está por encima de nosotros, por encima de cualquier situación. Él es trascendente. No hay nadie como Él. Pero tenemos que entender estas verdades sobre Dios. Dijimos que la oración buscamos conocerle por quién Él es. Él es trascendente y está por encima de todas las cosas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos aquí la persona de Dios. Aquí el Padre nuestro tiene 6 peticiones específicas. Las primeras 3 son alrededor de quién es Dios, de la persona de Dios, de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. Las últimas 3 son concernientes a nuestras necesidades como humanos. Lo primero que vemos esta es la primera petición: santificado sea tu nombre santo, sea tu nombre por encima de todas las cosas. Santidad quiere decir que está separado de maldad. No puede ser profanado, no puede estar donde hay pecado. Santificado sea tu nombre santo, separado. Vemos, esta es la primera petición. Lloramos buscando el agrado de Dios y no el de los hombres. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la primera petición es que Dios sea santificado. Recordemos, cuidado de no agradar a los hombres. Si buscamos el agrado de Dios, entonces cuando elevamos nuestras peticiones, están enfocadas en Él. Amén. Que su nombre sea santo, que su nombre sea reconocido, que su nombre sea glorificado. El nombre de Dios es un reflejo de lo que Él es, de su carácter y sus perfecciones. El orar para que el nombre de Dios sea santificado es pedir que Dios sea glorificado y exaltado. Amén. Él no está aquí a mi lado, sino Él está en un lugar superior. Y con esa reverencia pedimos que Él sea exaltado. ¿Estamos orando para que el nombre de Dios sea santificado y glorificado? ¿Cuándo fue la última vez que oramos de esta manera? ¿O nos enfocamos solo en que lo que yo necesito? En mi lista de supermercado de oración. Cuando uno va al supermercado tiene su lista de leche, pan, huevos.
Y muchas veces acercamos con esta mentalidad a la oración. Trabajo, matrimonio, hijos, salud. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos enfocamos en Él, en conocerle, en que Amén. su nombre sea santificado, Amén. en que su Amén. nombre sea glorificado? ¿Tenemos realmente un anhelo por conocer a Dios, su santidad, ser confrontado con nuestro pecado y ver cómo nuestro pecado nos separa de Él? Hermanos, el creyente ora, y cuando ora debe orar para agradar a Dios y no a los hombres. Venga tu reino. La obra de Dios, aquí vemos la petición en relación a la obra de Dios. Venga tu reino. El reino de Dios se inauguró con la llegada de Cristo. Si vamos al capítulo 3 de Mateo, versículo 2, dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro máximo anhelo es estar una eternidad en presencia del Dios Todopoderoso. Vivimos a la espera de que su reinado llegue a su culminación y cuando Él regrese por su pueblo. Mientras tanto, vivimos reconociendo que Jesús inauguró ese reino. Venga tu reino. Pero ¿dónde lo inauguró, hermanos? En nuestros corazones. Amén. Vimos al principio que Jesús está hablando a nuestros corazones. Él nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. En cierto aspecto, el venga tu reino tiene un aspecto que se está cumpliendo en la vida de nuestros corazones. Cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, que compartimos el Evangelio, que las personas vienen a Él en arrepentimiento y fe, es el reino de los cielos expandiéndose. Y en un sentido futuro vivimos a la espera de la consumación total, la restauración de todas las cosas, de que el Señor restaure su creación, que el pecado sea erradicado y el reino de Dios sea establecido para siempre. Filipenses 2, 9, 11 nos dice: por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Amén. para la gloria de Dios Padre. Vivimos a la espera de su reino. Amén. Amén, amén. Venga tu reino. Y como creyentes, vivimos a la espera del reino donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento ni incertidumbre. Apocalipsis 21 nos dice: y hay una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La restauración de todas las cosas, la erradicación del pecado. El pecado más ya no existirá y por lo tanto las consecuencias del pecado ya no existirán. La maldad, el sufrimiento, el dolor, la muerte dejarán de existir. Hermanos, vivimos a la espera de un futuro glorioso, en presencia de un Dios glorioso, todopoderoso. El creyente ora sometiéndose, buscando la voluntad de Dios y no de los hombres. Es por eso que oramos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús es el ejemplo perfecto de ejecutar la voluntad de Dios. Jesús en Juan capítulo 4 le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Vivimos a la espera, orando de que la voluntad de nuestro Padre sea hecha. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Después de haber comenzado enfocados en Dios, una vez que hemos alineado nuestra voluntad con Dios, es que podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero una vez que hemos estado enfocados en Él, la manera en que vamos a presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, va a ser completamente distintas. Lo vamos a hacer en confianza, en la seguridad de que Él conoce todo lo que necesitamos. Él conoce, y Él no es nuestra provisión. Nuestra provisión material: danos hoy el pan nuestro. Nuestra provisión material, Él nos guarda, Él reconocemos nuestra necesidad espiritual, de que Él perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también vemos su ayuda en nuestras circunstancias.
a librarnos de la tentación. Vemos que una vez que hemos orado, hemos alineado nuestra voluntad con Dios, podemos acercarnos a Él confiadamente, de que Él ya conoce nuestra necesidad, y así nuestra necesidad no viene a ser el centro, el enfoque. Recordemos, oramos, hablamos con Dios para conocerle y alineamos, y el orar enfocados en Él nos permite alinear nuestra voluntad con el Padre. Amén. Ninguno de nosotros, hermanos, puede tener un mejor plan que el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es perfecto, el decreto de Dios es perfecto. Recordemos, Él va más allá sobre todo entendimiento. Él ha existido desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad. Nosotros nos alineamos a Él. Él no se alinea a nosotros. En la oración nosotros buscamos su voluntad, que Él sea exaltado, y reconocemos que Él provee, suple cada una de nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades espirituales, y Él dirige nuestros pasos. No nos metas en tentación. Entonces, hermanos, para concluir, la oración es hablar con el Padre, pero hablar con Él con el propósito de conocerle. Hermanos, el cristiano ora, y cuando ora, la motivación no debe ser el agrado de los hombres, sino conocerle por quien realmente Él es. El creyente ora para agradar al Padre. El creyente ora para exaltar al Padre. El creyente ora para buscar la voluntad del Padre. Que en este año que comienza cultivemos un hábito de oración. Si no hemos estado orando como debiéramos, vengamos al Señor en arrepentimiento y fe. Él es amoroso y justo, fiel para perdonar. Con la dirección del Señor, confiemos que el Señor nos transformará cada día más. Y Él va, a medida que nos adentramos en su palabra, Él va despertando en nosotros el querer hacer como el hacer. Amén. Creamos que Él es el que nos sostiene, y que si podemos orar es porque Él intercede por nosotros. Amén. Él es el que nos dirige. Hermanos, desarrollemos un sistema de oración siguiendo el ejemplo que el Señor nos ha dado. Amén. Nosotros a veces podemos creemos depender de nuestra creatividad, pero hermano, no tener todo lo que necesitamos, el Señor nos ha dado. Amén. Lo tenemos aquí. Amén. Conozcamos de acuerdo a su palabra. Amén. Los invito a ponerse de pie, y quiero terminar con esta cita de Charles Spurgeon. Él dice: ¿No sientes el deseo ni la necesidad de hacerle peticiones a Dios? Entonces, que Dios, en su inmensa misericordia, exponga tus miserias, porque un alma sin oración es un alma sin Cristo. Amén. Hermanos, el creyente ora. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora vamos a cantar la doxología para quedar entonces despedido. El hermano Andrés estará leyendo el versículo que siempre leemos al final. Tengo mis gafas. ¿Me ayudan ahí con mis gafas? No. Aquí vamos. Adiós el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador.
vamos a decir entonces Romanos 11:36, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pase, buenos hermanos. Igual, Dios le bendiga.